Pensar en el cómo es lo que te genera dudas y es lo que te genera frustración, miedo y todos los sentimientos negativos los que te conllevan a no tener resultados. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar con respecto a que por qué no debemos enfocarnos en el cómo y solamente debemos enfocarnos en el qué y el por qué. Cuando nosotros queremos cumplir algo en nuestra vida, es un trabajo de co-creación de la mano con Dios. Esto quiere decir que nosotros co-creamos de la mano con Él. Entonces, nosotros hacemos nuestra parte para que Él pueda hacer su parte. Pero si nosotros no le damos un expediente muy bien realizado, Él no va a entender qué es lo que tiene que hacer. Y para ello, lo primero es saber qué es lo que quieres. Tener una decisión de saber qué es lo que quieres. Esta decisión tiene que ser medible, o este objetivo tiene que ser medible y cuantificable. Mientras más específico sea, pues mucho mejor. Y antes de todo esto, pues todo tiene que ver con largo plazo, porque toda acción que tú realices tiene que tener un impacto a largo plazo. Esperar simplemente por accionar y luego esperar es una mentalidad de pobreza. La mentalidad que tienes que adoptar es accionar sin tener ningún resultado y saber que en el futuro los tendrás. Tener una visión largoplacista que efectivamente y una microurgencia con respecto a lo que quieres recibir. Es de esa manera cuando tú sabes que estás construyendo. Es como si te estuvieran pagando todos los días, pero no tienes el dinero en tus manos. Tómalo de esa manera. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que queremos, como por ejemplo, quiero ser el mejor vendedor online y, y facturar determinada cantidad de dinero, ¿no? $2,000 mensuales. Entonces, ese deseo es medible y cuantificable. O sea, ¿qué quiere decir? Que es específico, que sé para dónde voy. Entonces, ¿por qué no me debo enfocar en el cómo? Porque efectivamente de eso se trata nuestro trabajo como ser humano. Nuestro trabajo es tener fe. Nuestro trabajo es tener la creencia. Nuestro trabajo es ser para hacer y luego tener. Nuestro trabajo es creer para ver. Nuestro trabajo es llamar a las cosas que no son como si no lo fuesen. Ese es nuestro trabajo y nuestra parte dentro de esto, dentro de este equipo entre tú y Dios para que te pueda entregar lo que tú deseas. Entonces tú te enfocas en el qué, el por qué y Dios se enfoca en el cómo. ¿Y por qué el por qué? Porque cuando tú piensas por qué quieres hacer eso, puede ser por ayudar a tu familia, puede ser por comprarte algo que te gusta, puede ser por adquirir algo que toda la vida has soñado, pues el simple hecho de pensar en eso, de pensar en el por qué, te hace sentir bien. Y ahora vamos a explicar la importancia de sentirse bien y por qué dicen que en lo que piensas te conviertes. Pero no simplemente es en lo que piensas te conviertes, es en lo que piensas y lo que piensas que te hace sentir es en lo que te conviertes. Porque si tú piensas en algo que te hace sentir dudas, porque si tú piensas en algo que te hace sentir miedo, porque si tú piensas en algo que te hace sentir frustración, pues no lo vas a atraer a tu vida. Por el simple hecho de que nosotros, cuando tenemos un deseo, cuando tenemos un pensamiento, lo que pasa es que al unirlo a una emoción, sea positiva o sea negativa, crea nuestra vibración. Y esta vibración lo que hace es atraer vibraciones similares por ley de atracción. Entonces, si tú estás vibrando una emoción negativa de acuerdo a tu deseo, ¿qué vas a traer? Vas a traer situaciones que te hagan sentir más de la emoción que emitiste. Porque el universo es como un filtro, ¿no? Si tú sientes alegría y emites alegría,
el universo te va a devolver situaciones que te hagan sentir más de la emoción que tú has emitido. Entonces, es un filtro que transforma nuestra energía en materia. Eso es lo que hace Dios. Ese es su trabajo de Dios. Entonces, volvemos. ¿Por qué no debemos enfocarnos en el cómo? Porque simplemente nuestro trabajo es tener la fe. Y tener la fe es sentir que tú ya vives en esa realidad. Es creer que tú ya tienes eso en tus manos. Es sentirte agradecido con lo que tienes el día de hoy. Como si tuvieras lo que tanto deseas. Porque esa es la condición del Padre para que te pueda entregar todo lo que tú quieras. Creer para poder ver. Y eso es tener fe. La fe es la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Entonces, cuando tú empiezas a identificarte, empiezas en primer lugar, con respecto a lo explicado anteriormente del sentimiento, empiezas a sentir que ya eres eso. Empiezas a sentir como si ya tuvieras esa cantidad de dinero. Empiezas a sentir en primer lugar que ya lo tienes. ¿Y qué sientes? Paz, tranquilidad, pues abundancia. Eso es lo que estás sintiendo tú en ese momento. Y efectivamente, la vida cuando reciba eso, cuando reciba que tú te sientes abundante, aunque no tengas ni un peso en el bolsillo, aunque no tengas ni un solo dólar en el bolsillo, el universo va a empezar a ¿qué? Va a empezar a atraer el cómo, va a empezar a atraer el plan. Porque cuando tú sientes que ya eres eso, cuando tú sientes abundancia, ese pensamiento relacionado a una emoción crea tu vibración. Y esa vibración atrae vibraciones similares, situaciones, cosas, personas, que efectivamente al atraerse va a traerte el plan. Es por eso tan determinante que nosotros tenemos que enfocarnos en tomar una decisión. Porque cuando tú decides, quiero ingresar a esa mentoría, pero no tengo dinero, pues el simple hecho de decidir te va a hacer que el dinero llegue. Porque estás teniendo ese pensamiento y lo estás relacionando a una emoción positiva. Pero ¿qué pasa cuando tú todo lo relacionas a una emoción negativa? Pues atraes situaciones simplemente que te van a hacer sentir esa emoción negativa. Es por eso que cuando nosotros perseguimos el resultado, es por eso que cuando nosotros perseguimos lo que nos beneficia, cuando hacemos algo por el dinero, al momento de conseguirlo, nos crea una cárcel de comodidad. ¿Por qué? Porque no te gusta. Tú lo haces por el dinero y te sientes mal, accionas mal, y tú te obligas, ¿no? Te obligas. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo consigues. Pero cada vez que acciones vas a sentir esa misma emoción que te hacía sentir con el simple hecho de pensar en ese deseo. ¿Por qué? Porque no te gusta, simplemente lo haces por el dinero. Pero ¿qué pasa cuando tú efectivamente, volviendo a eso, entonces cuando tú haces algo que no te gusta, pero lo fuerzas y al final lo logras, lo que haces es conseguirlo y estancarte. ¿Por qué? Porque lograste algo que no te gusta hacer y entonces creas una cárcel de comodidad y te estancas. Mientras que si tú efectivamente escoges algo que te gusta, escoges algo que te hace sentir bien, escoges algo que te da poco dinero pero te hace sentir bien. Cuando tú consigas ese objetivo, en primer lugar vas a accionar sintiendo siempre esa emoción, porque te va a hacer sentir bien. El simple hecho de pensar en eso te va a hacer sentir bien. Entonces, cuando tú lo consigas, vas a querer más y te vas a poner incómodo, tú solito. ¿Por qué? Porque amas lo que haces y no lo haces por un resultado, lo haces porque te gusta, lo haces porque quieres ayudar a otros, lo haces porque amas.
Y es efectivamente en ese momento cuando tú te empiezas a validar con lo que eres y no con lo que tienes. Porque ¿cómo tú te puedes validar con algo que tú no puedes controlar? Es como poner tus emociones en otra persona. Es como depender de otra persona. Tú no controlas a esa persona y esa persona cuando haga lo que quiera te va a afectar a ti en primer lugar. ¿Por qué? Porque eres tú el que se valida con eso. Y de la misma manera, cuando tú te validas con el dinero, ¿qué es lo que pasa? Que tú no puedes controlar cuánto dinero entra o sale. Lo único que puedes controlar son tus acciones para generar ese dinero. Entonces, no te valides con lo que tienes, valídate con tus habilidades, valídate con lo que tienes, valídate con las acciones que te hacen conseguir eso que quieres. Porque eres tú. No se trata de lo que tienes, se trata de en quién te conviertes. Se trata de todo lo que has tenido que pasar para tener lo que tienes. Es una representación de tu esfuerzo. Y esto no quiere decir que tú siempre, cuando se te pregunte, pues vas a ensalzarte a ti. Porque recuerda que siempre es un trabajo, como lo habíamos dicho al inicio, de co-creación. Por el simple hecho de nosotros estar respirando en este momento, tenemos que poner nuestra orden de prioridades primero. ¿A quién le agradecemos el aire? Se lo agradecemos a Dios. Gracias a que nosotros estamos vivos efectivamente, podemos generar dinero, podemos lograr tener dinero. Entonces, ¿gracias a quién tenemos o hacemos lo que hacemos? Entonces, no te ensalces y no te pongas a ti primero. Porque si lo haces y tú dices que todo ha sido por ti, por tu esfuerzo, porque yo generé tal, porque yo hice tal empresa, porque yo me discipliné, ¿sí? Pero ¿gracias a quién? Entonces, empieza a poner efectivamente a Dios por encima de todo y ensalzarlo a Él y jactarlo a Él, no jactarte a ti, porque jactarte a ti es jactar al diablo. Porque imagínate que yo consiga algo, ¿no? Y lo muestre al mundo y diga, por mí es, yo no genero fe, es por gracias a Dios, generas fe en la vida. Y entonces, volviendo al tema, que nos hemos desviado un poco, entendiendo que el cómo no te incumbe. El simple hecho de pensar en cómo vas a hacer las cosas te da preocupación. ¿Por qué? Porque no es lo que te compete a ti. No es lo que verdaderamente tienes que entender. Tienes que entender que el cómo tú lo vas a atraer, que el cómo va a llegar a tu vida. Cuando tú unas ese pensamiento con esa emoción positiva y empieces a crear ese campo vibracional tuyo, que efectivamente te atraerá el plan a tu vida. El simple hecho de pensar en el cómo hace saber a Dios tu falta de fe, hace saber a Dios que tú no crees en Él, hace saber que efectivamente no tienes fe y que no confías en su trabajo. Porque te quieres meter a hacer tú el trabajo de Él. Tu trabajo es ser. Y el ser es tener carácter. Y el ser efectivamente es desidentificarse para identificarte de otra manera. Y para esto, ¿cómo lo puedes identificar en ti? Tu percepción, cómo te ves a ti, cómo te percibes a ti mismo. ¿Te percibes como una persona que cumple su palabra? ¿Te percibes como una persona que nunca es capaz ni siquiera de cumplir lo que dice? ¿Te percibes como la persona que no es capaz ni siquiera de cumplir a su palabra? ¿Cómo te percibes?
esa autopercepción que tienes de ti, es como el mundo te va a tratar. Porque la vida no es como eres tú, porque tu vida es un reflejo de tus creencias, porque como eres tú por dentro, tu vida va a ser por fuera. Porque si tú te consideras el que todos tratan mal, pues todos te van a empezar a tratar mal. Y el universo, ¿cómo piensas que te va a dar bendiciones si tú te autopercibes como la persona que te tratan mal? ¿Cómo puedes echarle la culpa a la vida si eres tú la primera persona que no hace consigo mismo lo que le gustaría que el universo haga con él? Es por eso que el amor propio es un principio que todos debemos tener. Es un principio universal que si tú no lo cumples, el Padre no te puede amar. Porque tú no te amas. Y si tú no te amas, la vida no te puede amar. ¿Y qué haces con una persona que amas? Pues le das oportunidades, le abres la puerta. Y eso es lo que la vida va a hacer contigo si es que tú te empiezas a amar. Porque la vida efectivamente es el reflejo de lo que creemos. Y no simplemente con nuestra autopercepción, también con lo que creemos del mundo, también con lo que creemos de las personas, también con lo que creemos en lo absolutamente de todo. Porque la vida no es como tú crees que es. Y si tú crees que toda la vida te llegan mujeres de mierda, pues lo que va a pasar, ¿qué es? Que la vida se va a encargar de alinear esas situaciones para que tú puedas reafirmar tu creencia. Entonces, eso es ser. Ser efectivamente es identificarte como esa nueva persona. Es autopercibirte como esa persona. Y el simple hecho de autopercibirte te hace ser. Pero no puedes ser si no tienes fe. ¿Y qué es la fe, Señor? La fe es sinónimo de acción, porque cuando tú accionas, tienes la confianza de que eso es posible. La persona que no tiene fe no acciona, y la fe no existe si tú no tienes acción. Es por eso que tienes que accionar en dirección a lo que crees que es posible para ti. Porque si no accionas, ¿qué creencia tienes de que sea posible? Pues no tienes ninguna creencia. Lo que predica la fe es la acción. Una fe sin acción es una fe muerta. Y eso es lo único que efectivamente te va a conllevar a tener resultados. Tener fe con respecto a lo que crees que es posible para ti. Y el simple hecho de creer para ti que es posible en ese estado de conciencia actual te va a generar esa emoción positiva. Por ende, vas a crear esa vibración y vas a atraer el cómo. Pero si tú te enfocas en algo que no te gusta, si tú te enfocas en algo por el resultado, si tú te enfocas en algo que es sumamente grande y lo ves imposible de alcanzar, ¿a qué lo vas a relacionar? ¿Qué vas a atraer? Vas a relacionarlo a una emoción negativa y por ende atraerás todas las situaciones que te hagan sentir más de esa negatividad que tú estás emitiendo. Entonces, lo único que te va a conllevar efectivamente a tener resultados es percibirte como la persona que tú crees posible de ser. ¿Para que lo relaciones a una emoción positiva? Te sientas esa persona, vivas en esa realidad, dejes de validarte con la realidad. Porque aquí viene el truco, porque nosotros debemos de vivir en el pensamiento. Porque nuestros pensamientos son la causa de nuestra realidad. Y lo que vemos hoy en día ha sido la causa de nuestros pensamientos anteriores. Entonces lo que vemos ahorita es como una cinta que se está terminando de reproducir. Es como una cinta que se está terminando de reproducir. ¿Qué sentido tendría que en esta cinta yo vea algo que no me gusta y empiece a validarme con eso?
y deje de validarme con lo que estoy viendo en mis ojos y deje de validarme con lo que yo creo ser en mi mente. Y deje de sentirme ese pensamiento de fe que yo creo alcanzable. ¿Qué sentido tendría? Es porque lo que ves no existe, ya no existe porque ha sido creado hace un tiempo atrás por ti mismo. ¿Cómo puedes arruinar lo que estás creando hoy en día por validarte de lo que ya no tiene sentido? ¿Por qué darle atención? Entonces, deja de validarte con lo que ves hoy en día, porque esto ya lo has creado tú en algún periodo pasado. Enfócate en crear tu futuro. Enfócate en crear nuevos pensamientos. ¿Por qué? Porque al final lo que tú haces es ver con los ojos de fe, vivir en esa imagen, sentir esa imagen, accionar como esa persona, sentirte. Esa es la palabra. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque si tú sientes duda, porque si tú sientes abundancia accionando, pensando eso que ya eres, teniendo esa imagen de ti, de la persona en la cual te quieres convertir, si tú sientes duda o abundancia, o si sientes escasez o abundancia, pensando o accionando, esa energía es emitida al universo, el universo lo recibe y te devuelve situaciones que te hacen sentir más abundante o te hacen sentir más duda o te hacen sentir más escasez. Es por eso que, para terminar, explicaré que en un momento dijimos que tenemos que ser. Y ser es efectivamente todo lo que estamos explicando, ¿no? Autopercibirte para sentirte bien y emitir una energía positiva. Y es justamente de esta manera, repetida en el tiempo, cuando tú vuelves una creencia eso. Pero la cagas cuando efectivamente ves en tu realidad lo que está terminándose de reproducir de tu antigua vida y te validas y reaccionas a ello. Y empiezas y recuerda que tu reacción más obvia, tu reacción reactiva, es tu reacción antigua, es tu reacción de tu versión antigua. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a crear más de tu vida anterior, porque esa es tu vibración. Es por eso que la adversidad y los problemas que llegan cuando nosotros estamos trabajando en nuestra mente, en ver, en ser, tenemos que mantenernos en esa identidad. Como por ejemplo, si te estás sintiendo abundante, llega una deuda, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Como la persona que tuviera el dinero en el bolsillo o como tu antigua versión que siempre se queja? Tú decides qué reaccionar. Bueno chicos, hasta aquí el video. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Comentarles que tengo un grupo de WhatsApp en el cual estamos invitándolos a poder programar la mente de sus hijos para los que tengan hijos. Y también estamos ayudando a programar la mente, a reprogramar la mente de los padres. Y si no eres padre, pues puedes entrar porque al final es un beneficio para ti. Estamos apoyándonos en este grupo de WhatsApp, viendo de qué manera podemos siempre seguir ayudándonos los unos a los otros, porque eso es lo que la Biblia misma nos dice, someternos unos a otros. Bueno chicos, espero se unan, los veo en el WhatsApp. Hasta luego, no se olviden dar me gusta y suscribirse. Chao.